Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, que lleven con muy buen ánimo sus actividades para este módulo 4. Estamos aquí para apoyarles con la explicación de la actividad integradora 4, del módulo 4. Soy su facilitadora María Curiel. Vamos a iniciar. Una vez que ya leímos los recursos de la semana, por supuesto, incluso porque ya estamos en la actividad 4, vamos a trabajar en esta actividad. Se llama literatura y pluriculturalidad. Ya hemos visto en el recurso glosario las diferentes, las maneras pues diferentes de expresar cuando encontramos con culturas distintas pero en un mismo lugar, cuando son culturas que sí conviven, que sí dentro de una misma región geográfica, en fin, ya tuvimos la oportunidad de estudiar un poquito acerca de todos esos temas. Ahora los vamos a integrar también con la literatura. Vamos entonces a ver qué tanto ha logrado influir pues la literatura en esta situación de manifestar culturalmente pues toda la riqueza que puede haber dentro de nuestro país y en otros también. Eso nos permiten los textos, ¿verdad? Conocer pues la riqueza, el conocernos mejor. Por ejemplo, cuando no sabemos mucho del mundo árabe, bueno, pues podemos tener ideas equivocadas o incluso que se quedan muy cortas respecto a la realidad que pueden estar viviendo, sobre todo el tema de las mujeres. Bueno, pues todo esto es un preámbulo nada más para platicar que vamos a ver esta actividad en donde ocupamos descargar la plantilla que se llama literatura y pluriculturalidad. La vamos a descargar para poderla ir resolviendo. Esta actividad nos pide que escuchemos el poema de Netzahualcóyotl, quien fue pues un personaje del tiempo prehispánico conocido o reconocido como un gran poeta. De hecho, se encontraba por ahí su imagen en algunos billetes de nuestra moneda. No estoy muy segura ahorita si aún permanezca, pero bueno, en algún tiempo por ahí estuvo, espero que sí. Ahorita de momento no recuerdo, creo que estaba en los billetes de 100 pesos, en fin, es un reconocimiento pues a este gran poeta prehispánico, ¿sí? Bueno, primero lo vamos a escuchar y después de escucharlo está en dos versiones, está en náhuatl y luego para poderla comprender viene también en español. Vamos a responder las preguntas del inciso A, B y C. Quiero hacerles notar que el inciso B nos vuelve a plantear, por eso es bueno que tomen notas mientras lo van escuchando. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿O qué imaginaste mientras lo escuchabas? Yo los invito a que comprendamos que estas preguntas precisamente tienen que ver porque también se nos plantearon para la actividad integradora 3, pues que tienen que ver bastante con cuando hablamos de emociones, de lo que pensaste, de las ideas que te generó un texto, es para que no olvidemos que la literatura pues es un arte, es una de las artes que tenemos como la pintura, como la música, y así como la música de pronto nos puede mover hacia un recuerdo que puede ser pues de amor, nos puede recordar a una persona amada, aunque ya no forme parte de nuestra vida, si escuchamos una canción que solíamos o que la relacionábamos con esa persona,
Pues de esa misma manera que la música nos despierta estas emociones, las pinturas nos despiertan también estas emociones, pues igualmente la literatura busca este punto precisamente, ¿no? El que podamos disfrutar de sentir emociones o de echar a volar nuestra imaginación gracias a la forma en que las palabras están escritas. De manera que haciendo control clic o con el botón del menú, el botón izquierdo del mouse, nos vamos a abrir hipervínculo para poder entrar a la página. Ya aquí en la página le damos clic en reproducir a esta poesía y no olviden tomar notas. Continuando con nuestra actividad, el planteamiento número 2 dice que busquemos en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español. Puede ser de cualquier género, elija uno que te parezca interesante. Bien, aquí tenemos una propuesta, sin embargo ustedes pueden buscar alguna otra y vamos haciendo clic con botón izquierdo o control más clic, le damos para que nos lleve al espacio donde se encuentra esta página sugerida. Nos ha llevado a esta página que es del INEGI y que trae pues la posibilidad de que podamos encontrarnos con algunas lenguas como el náhuatl, el maya, el zapoteco o el mixteco. Es bueno que ustedes elijan la que mejor se les antoje para escucharla ustedes mismos. Al dar clic en alguna de estas lenguas, no doy clic porque la verdad no tienen un sonido como muy claro. Sin embargo, sí podemos tratar de desarrollar nuestra imaginación si lo que están transmitiendo es algo serio, es algo festivo, más o menos nos podría ayudar. Después de eso tendremos que buscar un texto que vamos a leer. Para poder realizar el siguiente paso, escribo en Google textos en lenguas indígenas y entonces de lo que me aparezca me voy a alguno que me pueda pues gustar. En este caso elijo el primero que dice 6 cuentos mexicanos para leer en español y en su lengua originaria. Bueno, aquí estoy ahorita en la página y la recorro, entonces me doy cuenta de que viene el cuento en náhuatl, ¿sí? El primer cuento se llama, cuento náhuatl, aquí está, este es el título en náhuatl y después la traducción, El rey y su hija. Al principio viene todo en náhuatl, pero después ya viene la traducción. Esta traducción es la que esperamos que leas tú en español y nos la hagas llegar por medio de un link hacia una de tus respuestas. Para realizar esta situación de la grabación, les voy a dejar ahí en el foro Aprendiendo este recordatorio, porque pienso que como esto lo vieron ya hace algunos módulos, a lo mejor ya no recordamos muy bien cómo hacer grabaciones. Esta es una que les propongo, está bastante sencilla. Descargan en la aplicación de Play Store una que se llama Grabadora de Voz Fácil. Aquí está el link.
lo descargan, cuando terminan de grabar el audio se puede compartir directamente con Google Drive, por eso me gusta esta y se las recomiendo. Y aquí vienen las instrucciones, dice después de que instales, abres, etcétera, cuando termines, pulsas, etcétera. En fin, vienen todas las indicaciones con imagen y ya queda lista para que ustedes puedan compartir ese link de la manera apropiada. Es muy importante y lo subrayo que lo reproduzcan y que lo reproduzcan y lo escuchen antes de subir su actividad, por favor, de manera que no tengamos problemas por esa causa. ¿Qué vamos a hacer entonces después de lo que ya investigamos? Es colocar aquí en este renglón lo que es el link para que yo pueda abrirlo y revisar su audio. Debe de tener 1 minuto como máximo, ese que les mostré pues queda inclusive por debajo del minuto. Después vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué elegimos ese texto o fragmento? ¿Qué sentimos? Otra vez, recuerden que el arte nos debe de provocar sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos. Y vamos a redactarlo. Les pido, por favor, les recuerdo que no seamos demasiado breves. Aquí nos indica de 3, y ese es el mínimo, a 5 líneas el expresar esta situación. Seguimos con el punto número 6, en donde vamos a revisar el artículo que viene aquí. Leemos el texto que se nos presenta, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, para poder realizar nuestras opiniones. Es importante, muchachos, que no es demasiado largo, si ven, que no omitamos este paso, porque a veces pues hay personas pues que tratan de responder esa parte de la actividad con su propia inspiración y no aportan, pues ahora sí que no dejan evidencia en su redacción de que han dado lectura a la actividad y tienen que escribir de tal manera que quede claro que leyeron algo. Al retomar alguna idea principal del texto, al retomar algunas ideas secundarias, le dejan claro a su facilitador que han leído el texto. Nos vamos al paso 7, en donde dice que busquemos en internet alguna muestra de lírica mexicana que nos guste. Pueden ser corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra. De preferencia de tu propio estado, ¿sí? Y la vamos a compartir en el enlace de este recuadro, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, la localizamos, esa música, ya sea en YouTube, que sería un modo más o menos sencillo, o puede ser también por Spotify. En fin, nosotros nos podemos ingeniar en dónde vamos a encontrar esa pues liga, tal como por ejemplo está en los recursos. Vamos a revisarlo para que recordemos. Miren, por ejemplo, en el recurso Literatura en México, hasta la parte de abajo les muestro que en YouTube existe pues un son muy conocido, el de La Bruja, y así como está ese, podemos buscar algún otro. De preferencia, pues busquen algo que sea típico de sus estados. Bueno, siguiente punto se trata de que reflexionemos una vez más y expliquemos de 3 a 5 líneas por qué elegimos esa muestra de la lírica mexicana,
¿qué representa para ti? Pues digamos, emociones te genera a ti como mexicano? Y una vez que respondamos este punto, pues nos vamos para el siguiente, en donde nos hace reconocer que México es una nación pluricultural. Está formada por personas con raíces de diferentes culturas. Sabemos que principalmente, pues los indígenas que poblaron principalmente Mesoamérica, aunque también Aridoamérica, también la llegada de los afrodescendientes, que en su origen pues llegaron como esclavos. Después tenemos los españoles que llegaron a nuestro país a la colonización, pero curiosamente no es la única vez en que llegaron. Después hubo la Guerra Civil Española, que exportó muchos españoles a nuestro país, que después se quedaron, amaron esta tierra y se quedaron y se integraron a nuestra cultura. Lo mismo sabemos de grupos de árabes, de grupos de diferentes nacionalidades, asiáticos, pues nos vemos y nos encontramos por todos lados. La pregunta aquí es, ¿crees que la lírica mexicana refleja esta pluriculturalidad? Es decir, ¿cómo me explicarías que está presente en nuestra lírica esa presencia de todos estos grupos que han ido conformando esta pluriculturalidad de nuestro país? Recuerda que para que me des esta respuesta tienes que pensar pues cómo se muestra la cultura, o sea, a través de qué forma podemos identificar. Voy a darles un ejemplo sencillo, ¿no? Aquí se hablaban lenguas indígenas, sin embargo, la llegada de los españoles nos trajo el español y ese es un elemento cultural, pero también hubo una evangelización en donde se deja el mundo cosmogónico, en donde los indígenas tenían otro tipo de dioses. Por ejemplo, se adoraba el maíz, se adoraban a la lluvia, pero el intercambio cultural trae una evangelización. Y allí ese sería un ejemplo de cómo está esta mezcla pluricultural. Pero pues ya le hemos comentado en el sentido de la formación religiosa, del lenguaje, pero no es eso lo que pide la pregunta. Ahora, bueno, y también podríamos hablar de la cocina, ¿no? La fusión de los productos mexicanos con los españoles, que genera una riqueza gastronómica importante. Pero no preguntamos eso. Ahora piensa en ese ejemplo y apórtalo desde la lírica mexicana. ¿Cómo crees que esta mezcla de no solo españoles, ¿no?, sino de afrodescendientes, mestizos, asiáticos, etcétera, cómo se ve reflejada en nuestra cultura? O sea, ¿qué sabemos? A lo mejor sabemos que en mi lugar de residencia, lugar de origen, sé que algunos sones pues tienen uso de tambores, y esos pues eran muy típicos de los afrodescendientes. No sé, ustedes van a investigar y me van a platicar cómo es que queda presente en la lírica mexicana. El punto último, el punto 10, sería que con base a todo lo que has hecho de todas estas investigaciones, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país, donde se valoren y se respeten las diferentes culturas? Tu opinión tendrá que tener una extensión de mínimo 3 y máximo 5 líneas. Así es que aquí recuerden, cuando se plantean este tipo de preguntas,
pues es importante que regresemos a retomar ideas principales hasta de nuestros recursos. Me voy a uno de ellos principalmente para que podamos ver. Para responder esa pregunta 10, básicamente nos es muy útil revisar de nuevo el recurso literatura y sociedad. Con este recurso, pues podemos volver a repensar un poco, a repasar de qué forma está relacionada, de qué forma impacta en nuestra vida y bueno, pues ya lo aplicamos dentro del tema de la literatura en nuestro país. Y pues aunque esta misma explicación está basada en la rúbrica, pues vamos a ver algunos puntos para que no se nos vayan a ir cuando estamos redactando. Reconocemos, este es el nivel de excelencia. En nuestras respuestas reconocemos que la literatura y la lírica son un producto en el que se expresa el contexto específico de una época. Entendiendo con esto que cuando las situaciones o las condiciones de un país son de guerra, la producción de literatura y de lírica, es decir, de poesía, van a reflejar sentimientos de dolor y de desasosiego y de falta de paz. Identificar también las características de la sociedad contemporánea y reconocer que estas manifestaciones de la literatura indígena y la lírica mexicana pues nos dan esta identidad nacional. Reconocer y valorar, respetar la diversidad que se expresa en las diferentes manifestaciones literarias de un pueblo en épocas específicas, es decir, entender que la pluriculturalidad nos enriquece y nos beneficia y de ninguna manera son motivo de desprecio. Yo creo que es tiempo de que nos olvidemos de tratar despectivamente a las personas que se expresan y tienen todo el derecho a hacerlo en sus lenguas indígenas. Y seleccionar información en fuentes confiables, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues eso es todo, pues mucho éxito en su actividad y ya saben, siempre estamos al pendiente de sus dudas.